acero que se haya oxidado, que haya estado sometido a muchos meses de intemperismo. Ustedes saben que, ¿por qué se oxida el acero? La presencia de agua y oxígeno, ¿no? Si yo lo dejo, si yo lo dejo mi acero colocado y pasan meses, no lo cubro, no lo tapo, entonces se tiende a oxidar. Entonces yo les hago la consulta, ¿se podrá usar acero oxidado? No, ingeniera. No, ingeniera. No, ingeniera. Ingeniera, no, por el momento de Tiende a fallar. columna, el acero con toxicidad tiende a explotar el concreto, lo revienta. ¿Y si lo limpiamos? Ingeniera, se podría usar siempre y cuando el diámetro sería al diámetro que hemos pedido. O sea, ejemplo, ¿no? Si es que usamos una de 3/8 y está oxidado, se puede considerar una como un acero de media o algo así. Pero si se oxida y lo limpiamos, es imposible que mantenga su diámetro ni su área. Por eso se pone este diámetro mayor a lo que hemos visto. O sea, como le puse el ejemplo de los 3/8, cuando se oxida, pasa buen tiempo en la humedad, todo, se lo limpia, pierde su área, ya podría estar considerado como un acero de media. Ya, a ver. Como han intervenido todos y ninguno está netamente en lo correcto, les voy a explicar. Les voy a contar una historia, no sé si decir anécdota o una experiencia. Para la construcción del complejo de Pilcomarca, de Amarilis, lo que hoy se está usando como un hospital de campaña para el tratamiento del COVID, se inicia esa construcción, si no me equivoco, en agosto del año 2014. 2012. Cuando, si ustedes mal no recuerdan, León estaba en la profesional y por un problema entre el presidente regional, que es el señor Luis Picón, y el señor Coco Giles, tienen un problema por el uso del estadio Heraclio Tapia. El uso del estadio Heraclio Tapia, el dueño, el que le da el mantenimiento, es la municipalidad provincial. No es un estadio privado, que muchos creen que es de León. No, es de la municipalidad. Empiezan problemas entre ellos, entonces el presidente regional dice, quédate con tu estadio, yo voy a hacer mi estadio. Y deciden hacer el estadio en el complejo de Amarilis. Bueno, con poco criterio técnico, ¿no? Porque el complejo no tiene las dimensiones para un estadio propiamente. Entonces empieza la construcción y como querían que sea un estadio y el proyecto no contemplaba esos tamaños, se empieza a estancar. O sea, el contratista manda consultas, no le contestan, empiezan así y así, cambian de gobierno, entran otros, lo dejan atrás y la obra se abandona por casi 2 años. ¿Qué había hecho el contratista? Había hecho todas las cimentaciones de las tribunas. Ustedes saben que un estadio, la carga de peso es muy fuerte porque va a funcionar a su máximo, se va a diseñar cuando esté a su máxima capacidad, es decir, que no entre un alfiler al estadio. Entonces, su carga de peso es muy fuerte y hay que cuidar mucho porque si falla un estadio mueren miles de personas. Entonces, ya habían colocado los aceros, pero se paraliza la obra y se abandona la obra, dejando los aceros colocados sin protección. Porque si bien, disculpen, nosotros podemos colocar nuestros aceros, los podemos cubrir, los podemos emplasticar, los podemos tapar a fin de que no le llegue agua. Mientras no haya agua, el acero no se va a oxidar. Entonces, pasaron los años y ellos decidieron retomar la obra. Acordaron retomar la obra, todo estaba bien, perfecto. ¿Hasta qué momento? Hasta que se visita la obra y el supervisor ordena el retiro de los aceros porque estaban oxidados. Ese costo ustedes saben que no es solo el material, es la mano de obra que habilitó el acero y la mano de obra que colocó el acero, que
es mucho dinero. Y el costo aproximado solo de esa partida de los aceros que habían colocado eran 400,000 o 500,000 soles. Nadie quiere perder esa plata. Entonces empezó otra vez las cartas entre el contratista y el gobierno regional. Al final decidieron que vengan a hacer un estudio la Católica para ver si se podía usar ese acero. Entonces vino el laboratorio de la Católica, que es para nosotros quizás el laboratorio más completo, ¿no? Más creíble, que no van a manipular sus resultados, ¿no? Vino la Católica y determinó que si bien el acero tenía una corrosión fuerte, sí se podía utilizar limpiando, debido a que las áreas totales cumplían con el área de diseño. Siempre y cuando se proceda a una limpieza exhaustiva, la cual tenía que estar a cargo del supervisor. A ver, entonces ustedes me dirían, ingeniera, pero ¿de dónde aparecieron tantas áreas si se va a limpiar? Cuando nosotros diseñamos áreas de acero, o sea, el acero de la columna, el diseño me pide un tipo de área. Y nosotros ponemos 4 aceros que la suma de sus áreas me den esa área. Pero a veces es muy difícil que me dé exacto el área. Entonces siempre se tiende a sobrepasar. No mucho. ¿Por qué? Porque se encarece. Yo no me puedo estar pidiendo fierro de media y faltándome un poquito y le voy a pasar a fierro de 1, ¿no? Pasaré a 2 aceros de 3 octavos y mantendré 2 de media. Perdón, de 3 cuartos y 2 de media, ¿no? Iré jugando con mis diámetros de acero para alcanzar. Entonces, siempre se pasa el área. Entonces, si nosotros tenemos aceros oxidados, vamos a poderlos usar siempre y cuando que después de la limpieza del acero, el área que tenemos cumpla con el área de diseño. Ahí sí vamos a poder utilizar. Si no, lo ideal es botar el acero. Por eso también en obra, cuando les llega acero, el acero o se tiene que colocar rápido o se tiene que guardar en almacén bajo techo. Que no le caiga ni una gotita de agua al acero. Chicos, ¿están viendo la lámina? Sí, no. Se ve. ¿Sí? Ah, ya, gracias. Por eso hay que almacenarlo en lugares secos, limpios y aislados de la humedad. Ahí tienen una imagen de habilitado de acero, están habilitando aceros de columnas. ¿Cuál es el proceso constructivo del acero? Su proceso constructivo es sencillo, ¿no? Se habilita generalmente en almacén, se habilita en talleres, se procede al armado, se arma según plano, se arma según el plano y finalmente se procede al montaje. Cuando nos referimos al montaje, ¿a qué nos referimos? A la colocación. A la colocación. ¿Qué consideraciones debemos tener para el habilitado del acero? Hay que cortar y doblar de acuerdo a las indicaciones de los planos y las normas vigentes. Las varillas de refuerzo deben doblarse en frío por medios mecánicos, es decir, no debemos calentarlos para doblarlos. Los fierros que están parcialmente dentro del concreto no deben de doblarse. ¿Por qué? Porque les generamos una rótula. Cuando el fierro se dobla, y como está sujeto al concreto, es fuerte lo que se dobla y queda, le generamos una rótula plástica. Las varillas que han sido dobladas no pueden ser enderezadas ni pueden volver a doblarse. ¿Qué recomendaciones vamos a tener? Cuando se va a colocar el concreto en las armaduras,
Estas deberán de revisarse a fin de que no tengan adheridos elementos que impidan la adherencia al concreto y acero. Cuando hablan de estos elementos, evidentemente al óxido, ¿no? O que tampoco tengan barro, suciedad, para que la adherencia entre el concreto y el acero sea lo mejor posible. El acero de la intemperie se oxida y hay que limpiarlo con escobillas de acero, tal que se elimine el total de óxidos a fin de lograr la adherencia entre el concreto y el acero. Los fierros que pesan menos del 6% del peso nominal no deben colocarse en las armaduras porque esta disminución se da a consecuencia del óxido, ¿no? En el caso de que nosotros limpiemos aceros que estén en el taller y veamos que han perdido el 6% del peso nominal, ese acero ya no nos sirve. Estos son los detalles de las armaduras que debemos colocar en los planos o en los expedientes técnicos, la nomenclatura, su tamaño, si vamos a usar ganchos, su diámetro de doblado, sus condiciones de la superficie, la colocación de armaduras, su distanciamiento, hormigón de protección, detalles especiales, conexiones, armaduras transversales en columnas y vigas, armaduras de tracción, requisitos de integridad estructural. Cuando hagamos planos de estructuras, debemos tener estas condiciones de detalles de armadura. Para doblar, para hacer dobleces, estas son las fórmulas que debemos tener. ¿Cuánto debe tener mínimo el gancho? 12 veces el diámetro. El espesor, ¿no? Debe como espesor. Y esos deben ser las fórmulas de dobleces para los ganchos que tengamos que realizar en el acero. ¿Qué es el recubrimiento? A ver, cuando hablamos de recubrimiento, es la capa de concreto que cubre al acero. ¿Por qué el acero necesita estar recubierto? Para que no tenga, no se oxide. Por eso también cuando se fisuran las losas, por ejemplo, el riesgo es que al entrar el agua, el acero se oxide. En las columnas no nos pasa porque horizontales sí tenemos ese riesgo. A esto es a lo que le llamamos recubrimiento de acero. Este es el recubrimiento de acero, esto es el recubrimiento de acero, este es el recubrimiento de acero. Entonces, ¿cuánto debe estar recubierto el acero? Cuando estemos contra tierra, es decir, para vaciar sótanos, por ejemplo, debe estar cubierto 7.5 centímetros, ¿no? O 75 milímetros. Cuando esté expuesto a la intemperie, en el caso de nuestras columnas, 5 centímetros. No expuesto a la intemperie, vigas y columnas que no van a estar expuestos a la intemperie, 4 centímetros. Las losas, muros y viguetas, 3 centímetros. Ahí hay un detalle de armaduras cuando vamos a armar acero en 2 capas. Acero en 2 capas. Este caso se va a dar cuando tengamos secciones diferentes, es decir, tenemos un espesor de la columna que sube y se cambia a un espesor más pequeño. La pendiente de torsión inclinada no debe exceder 1/6, ahí tienen la relación, 1/6, no puede exceder, no puede disminuir más de eso. Las barras arriba y abajo deben ser paralelas al eje de la columna. En el doblez deben colocarse estribos, los cuales deben de resistir 1.5 veces los componentes horizontales de la fuerza en la barra inclinada. Estos estribos no deben estar a más de 150 milímetros de doblez. Las barras se deben doblar antes de vaciar cualquier hormigón y cuando el desplazamiento de la cara de la columna sea mayor a 1/6 de la altura de la viga o la losa, no se permite doblar el acero de refuerzo. O sea, cuando pase de esta relación, no lo vamos a poder doblar. Nudos en mi columna,
para tener criterio general, los estribos en el nudo deben ser capaces de resistir un esfuerzo cortante horizontal al menor de 130, de 1/3 de megapascales, ¿no? Ahí pueden ver la unión de viga-columna, ¿no? Generalmente los estribos que pasan son los estribos de la columna. Eso es todo en cuanto al acero. No sé si tuviesen alguna duda, alguna consulta. Ingeniera, una consulta. Dime. Usted dijo que los fierros ya que se doblan ya no se vuelven a utilizar. ¿Por qué, ingeniera? Porque, no, a ver, debemos cuidar que no se doblen los aceros. ¿Cuándo se tienden a doblar los aceros? Cuando, por ejemplo, colocamos nuestras columnas del primero y el segundo piso a la vez juntos y no construimos rápidamente, con el viento las columnas se voltean. Deben haber visto, hay muchas fotografías que la columna se voltea, se cae por la demora del vaciado. Ahí, en la parte donde se cae, se le ha formado una rótula. Es como cuando ustedes agarran un clip y le hacen así. Ahí se ha formado una rótula. Y si ustedes lo siguen haciendo, se va a romper. Entonces, cuando esta columna, luego de que se ha doblado y se le ha hecho un nudo, la enderezamos, le hemos hecho ahí un giro, ¿no? Para girar, para tú doblar y volver, tiene que haber girado la estructura. Y por ende, si tuviéramos un sismo de gran magnitud, o sobre todo un sismo, ahí es un plano de falla. O sea, ahí puede darse la falla estructural debido a que el acero ahí ha perdido resistencia. ¿Por qué? ¿Quién le ha quitado la resistencia? El giro. Es como si tú le dirías, por acá puedes romperte, por acá puedes partirte. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Ingeniera, buen día. Una consulta. Dime. En las zapatas, la parrilla también está hecho de acero. ¿Cuánto de distancia debe estar de la separación, ¿no?, del piso, del suelo? Los dados, ¿de qué medida deben ser, mejor dicho? Los dados están entre los 2.5 hasta 5 centímetros. Hasta 5 centímetros. ¿En qué entonces? ¿Sé qué varían? ¿Cuándo hago con 5 centímetros? Más que nada, características de diseño, características de construcción. Démonos cuenta que esos dados están para garantizar el recubrimiento de la zapata, ¿no? Entonces, si en la lámina nos decía como criterio, cuando esté pegado a la tierra 5 centímetros, entonces diríamos que deberían ser 5 centímetros. Pero en la práctica, los constructores hacen dados, pues, generalmente de 5, sinceramente. Ya, gracias. ¿Alguien más? Ingeniera, ¿podría explicar lo que es el concreto preforzado? Sí, ahorita, ¿verdad? Bien, ahorita les explico. Ya, bien, estaba poniendo la lista. A ver, el concreto si bien el que sufre el preesfuerzo es el acero, es al concreto al que le da mayor resistencia. Por eso le decimos concreto preesforzado. ¿Cómo es el concreto preesforzado? Se tienen barras de acero, generalmente torrones, como trenzas, como si diríamos sogas de acero grueso, y este acero es jalado. ¿Cuánto? La medida del diseño, la medida que indique el especialista, la medida que indique el fabricante del acero. Jalo el acero y lo preesfuerzo, lo jalo. Y luego le vierto concreto. El concreto fragua, y en el momento que está en la fragua media, o sea, está fraguando, se suelta el acero. Y el acero trata de volver a su tamaño. Al volver a su tamaño, le hace que el concreto adquiera una resistencia mayor. ¿Por qué? Por la fuerza que ha hecho para no ser deformado. Entonces, a eso le llamamos concreto preesforzado. ¿Dónde hay concreto preesforzado? Por ejemplo, el puente Señor de Burgos, su viga cajón, si ustedes ven por debajo del puente, al centro, tiene una viga grande, vacía, es un cuadrado
pero solo tiene lleno los bordes, ¿no? En el centro de esos dos bordes ha pasado el acero preesforzado para que hacer concreto preesforzado. También tenemos el concreto inverso, que es el posttensado. Significa que yo tengo mi acero, vierto mi concreto, vacío mi concreto, y en ese momento jalo. Una vez que jalo, cuando está fragado, jalo, el concreto, para no ser jalado con el acero, hace resistencia. Y eso incrementa al final su resistencia total. Añadido a esto que la resistencia de estos aceros son resistencias especiales. Eso es lo que les quería explicar. Gracias por hacerme acordar. ¿Alguien más? No habiendo más dudas, más consultas, voy a proceder a llamar lista. Aguirre Baristo. Albonacid García. Presente, ingeniera.